Bueno, muy buenos días a todos. Soy Victoria Riobó, residente de oftalmología terminando primer año y voy a presentar acerca de la deficiencia de stem cells limbares. La deficiencia de las stem cells limbares corresponde al déficit ya sea total o parcial de estas células madres y para ello es importante conocer una estructura que es el limbo esclerocorneal. Es acá, como pueden ver en esta imagen, que se va a ver este limbo que corresponde a una zona de transición entre la córnea y la esclera anterior. Se va a caracterizar en la biomicroscopía, como pueden ver acá, por la presencia de estos ridges filoesclerales en donde se van a alojar nichos de estas células madres. Se pueden ver en estas imágenes con magnificación que pueden ser hiperpigmentados o hipopigmentados. El limbo más posterior va a tener la función de la mantención de estas células, mientras que el limbo más anterior va a tener una función en la mantención de la regeneración del epitelio. El limbo se distingue en su epitelio de la córnea en que va a presentar células inmunológicas como las células de Langerhans que pueden ver acá graficadas en color rosado y también la presencia de melanocitos que se pueden ver en la capa basal. Se diferencia a su vez del epitelio conjuntival en que tiene ausencia de globed cells o células caliciformes. Por otra parte están las células TAC que cumplen un rol inmunológico importante y me voy a referir a ellas posteriormente. La teoría de Zoff habla de esta regeneración y dice que existe una proliferación desde las células basales hacia las capas más superficiales y por otra parte un movimiento centrípeto de las células desde las stem cells hacia el centro de la córnea para luego ascender. Y el eje Z estaría representado por la pérdida de estas células desde la superficie. Es importante saber que X más Y debe ser igual a Z de tal manera de poder mantener un equilibrio entre las células que van diferenciándose en estas capas y la pérdida de las mismas. Las TAC, que son las Transition Amplifying Cells, son células que surgen a partir de una división mitótica de las células madre, que van a dar por parte lugar a una stem cell más y por otra a una de estas TAC. Las TAC van a ir haciéndose cada vez más centrales y ascendiendo en un proceso de diferenciación hasta que finalmente sufren igualmente este proceso de descamación. Existe una clasificación etiológica de las diferentes causas de déficit de células limbares. Podemos ver que existen diferentes enfermedades que pueden ser tanto adquiridas, genéticas e incluso idiopáticas. Dentro de las enfermedades oculares destacan el síndrome isquémico del segmento anterior, queratoconjuntivitis atópica, distintas causas de infecciones, incluyendo infecciones herpéticas, neoplasias como neoplasias de la superficie ocular de tipo escamosa, patologías degenerativas como la degeneración nodular de Salzmann o el pterigion también, algunas queratopatías neurotróficas y también otras cosas congénitas, como mencioné, sobre todo asociadas a la mutación del PAX6, como la aniridia. También está el síndrome de Kidd, el síndrome de Ladd, el síndrome de MEN tipo 2 o la esclerocórnea. Y existen otras causas que son súper importantes, incluyendo las causticaciones, también están las causas de injurias químicas, causas iatrogénicas como el uso de lentes de contacto, infecciones severas o exposiciones a radiación. También existen causas que son después de múltiples cirugías que implican manipulación conjunta, como la cirugía de escisión de pterigia, y diferentes causas autoinmunes, como el síndrome de Stevens-Johnson y también el pemfigoide ocular. Dentro de la clínica existe distinta sintomatología, como la disminución de la agudeza visual, síntomas que implican compromiso corneal como la fotofobia, epífora, blefarospasmo, dolor recurrente, y otros signos como las irregularidades en forma de espiral, como pueden ver en esta primera imagen. Este se trata de un déficit de stem cells parcial, secundario al uso de lente de contacto, y acá se puede ver cómo la tinción con fluoresceína da lugar a estas irregularidades tipo whorl-like. La neovascularización corneal que se puede ver en el caso de esta imagen, que no solo es neovascularización, sino que en estos casos ya hay una conjuntivalización de la córnea, en el caso de la imagen B en su totalidad, y pérdida de la arquitectura de las palizadas de Vogt, la ulceración recurrente, ojo rojo crónico. Además hay ciertas entidades específicas como las patologías cicatriciales, incluyendo el Stevens-Johnson, el pemfigoide, que además van a cursar con otras alteraciones, como reacciones de fibrosis a nivel tarsal, symplepharon, entre otras. Y acá podemos ver una imagen que es de un corte histológico que muestra la presencia de las globed cells, que es una característica, como dije, propia del epitelio de la conjuntiva, y que en este caso se va a ver a nivel del limbo y a nivel del epitelio corneal, lo que es patológico.
Se clasifica en distintos estadios, en el estadio 1, 2 y 3, y estos a su vez en los estadios A, B y C. El estadio 1 implica un compromiso, o sea, una ausencia de compromiso en los 5 milímetros centrales de la córnea, y va a ser de tipo A si es que se compromete menos de la mitad de la circunferencia del limbo, de tipo B si es que está entre el 50 y el 100%, y tipo C si es que el compromiso es completo. En el caso B ya va a haber un compromiso de los 5 milímetros centrales de la córnea, y se va a subclasificar también según el compromiso limbar en las mismas categorías, y finalmente el de estadio 3, que implica que existe un compromiso completo de la superficie corneal. En las imágenes que están acá podemos ver una deficiencia parcial que corresponde en este caso a un estadio 2A, y en este caso un compromiso completo y por lo tanto un estadio 3. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero es importante saber que contamos con diferentes herramientas de apoyo diagnóstico. Dentro de esto es la citología de impresión con la imagen que ya mostré, y también vamos a tener la microscopía con focal limpio. En estos casos podemos ver también la presencia de células caliciformes, pero es importante saber que no siempre van a estar visibles. También va a existir una pérdida del contorno de las células epiteliales, una fibrosis subbasal, y podemos también encontrar una característica que es bien propia, que es la disminución del espesor del plexo nervioso. El OCT de segmento anterior también puede aportar cierta información, y en este caso se caracteriza la alta reflectividad del epitelio corneal, y también podemos contar con el apoyo geográfico, y en este caso vamos a poder ver la extensión vascular sobre la superficie de la córnea. Acá tengo algunas imágenes. En el caso A, esto se puede ver en la clínica con la tinción fluoresceínica, que en general va a dar defectos puntiformes. En el caso B, podemos ver la imagen del OCT de segmento anterior, y vamos a ver una hiperreflectividad del epitelio corneal que se ve con las puntas de flecha blanca señalizado. En el caso C, la citología de impresión, y en el caso D podemos ver una microscopía confocal. En el caso D también se puede ver esta disminución del plexo nervioso basal que mencioné. La terapia va a estar dividida, como la gran mayoría de las patologías, en manejo médico y quirúrgico. El manejo médico no solamente va a tener fines resolutivos en los estadios más iniciales, sino que además es importante para preparar la superficie ocular para el posterior manejo quirúrgico en los estadios más avanzados. En ese sentido, es importante el manejo de la blefaritis, ya sea con higiene palpebral, calor tibio local, lágrimas artificiales sin preservantes en forma frecuente, el uso de ungüento de vitamina A en algunos casos de ojos secos, pero lo importante es que sea un uso limitado, dado que el uso prolongado puede tener efectos tóxicos, pulsos de corticoides tópicos asociados o no al uso de ciclosporina tópica, en ojos secos más severos, oclusión de puntos lagrimales, uso de sorautólogo, si es que es un paciente con rosácea y afección ocular, el uso de oxiciclina por vía oral, y si es que la causa es el uso de lentes de contacto, la suspensión de ellos, pero en otros casos van a estar indicados como lentes de contacto terapéutico. El manejo quirúrgico es algo que hay que saber que tiene que estar clasificado según si es que se trata de una patología uni o bilateral. La importancia de ello radica en que si es que la afección es unilateral, entonces se puede hacer un autoinjerto usando el ojo contralateral como ojo donante, y en el caso de que sea una afectación bilateral, entonces no va a poder ser el caso y va a tener que utilizarse un aloinjerto. En ese sentido, se pueden ocupar donantes vivos, pero también existe el uso de donantes cadavéricos o asociaciones de ambos. Esto radica fundamentalmente en que la inmunosupresión sistémica va a estar asociada al segundo de los casos que mencioné. Acá hay algunos ejemplos. Está el CLAU. Esta es una técnica que se describió en 1989 y consiste en un autoinjerto de células conjuntivales del limbo. Para ello es necesario que exista una afectación uni y no bilateral, dado que, como sale acá, el tejido de origen va a ser el ojo contralateral del mismo paciente. El gran efecto adverso de esto radica en que si es que se extirpan estas células limbares, que en general van a corresponder a 2 zonas de injerto que abarcan de 2 a 4 horas en sentido horario de la circunferencia del ojo, existe un riesgo que, si bien puede ser reservado, no deja de estar presente, de que se produzca un déficit de stem cells en el ojo sano. Por ello, se han ocupado técnicas con uso de membrana amniótica tanto en el ojo receptor como en el donante para prevenir este efecto adverso. Existen otros como el LR-CLAL, en el que se ocupa a un familiar como donante. Esto también ayuda a disminuir en estos casos el hecho de que exista un rechazo de injerto, y por ello es importante que la histocompatibilidad HLA sea alta.
idealmente que sea un padre o mejor aún si es que es un hermano. Y si es que es un caso de histocompatibilidad de un 100%, pudiera no utilizarse la inmunosupresión sistémica. El CALAL, que sería el aloinjecto queratolimbar, va a utilizar como donante a un cadáver, y existen estas técnicas que han sido modificaciones del anterior, como la Cincinnati o la Cincinnati modificada, en la que se utiliza un tejido cadavérico asociado al de un familiar o asociado al del mismo paciente. Hay otra técnica que es el SLED, a esta me voy a referir posteriormente en forma más extensa, y existen también estas otras técnicas como el CLED, en las cuales es una muy buena técnica, pero la gran desventaja son los altos costos, dado que implica cultivar las células, y también en estos casos se trata de un autoinjerto, por lo que se hace a partir del ojo contralateral del paciente. También existen técnicas como el COMET. Esta es una técnica que intentó reducir el riesgo del rechazo inmune, por lo tanto se hace a partir del cultivo de células de la mucosa oral del mismo paciente. No obstante, algunos estudios han mostrado que los resultados en términos de target agudeza visual no serían tan buenos como en otras técnicas. Esto muestra un poco lo mismo que ya mostré. En el caso del CLAU, el CLED y el SLED, en general se utilizan en afectaciones unilaterales, y digo en general porque existen técnicas de ALO-SLED o ALO-CLED igualmente. Y también estaría el caso de el CLAL y el CLAL, en los cuales estaría indicado en afectaciones unilaterales. El SLED que les comentaba es una técnica que fue desarrollada por Salman en el año 2012, y esto muestra la selección de los pacientes que serían ideales para el uso de esta técnica. En la primera fila podemos ver el caso de un paciente que tiene una afectación que es unilateral y que es completa, es decir, de los 360 grados, y podemos ver ahí la conjuntivalización. Y en los casos posteriores podemos ver que no serían casos indicados solamente para utilizar esta técnica, principalmente porque existe una afectación palpebral más importante con simblefaron, y en estos casos la idea sería además asociarlo a un autoinjerto de conjuntiva. Por otra parte, tenemos técnicas en las que no estaría indicada esta técnica, ni por sí sola, ni tampoco asociada al autoinjerto conjuntival, que serían casos de pterygium, de pseudopterygium, o también algunos casos con compromiso palpebral mayor, como en este caso podemos ver un ectropion importante, o incluso casos de estafilomas anteriores en los que tampoco estaría indicada la técnica. Este es el uso del OCT de segmento anterior antes de hacer un SLED, y acá podemos ver que en el primero de los casos, dado que este panus es tan importante, no permite estimar el grosor del estroma ni tampoco las condiciones corneales subyacentes. Acá, dado que el estroma tiene un espesor que es muy mínimo, existe un alto riesgo de perforación, por lo que no sería el paciente indicado. La raya blanca corresponde a 250 micras, como para que más o menos se estime el grosor del que corresponde. Y en el caso B, este sería un paciente que sí sería candidato a la técnica. El C y el D podrían ser candidatos a SLED, pero asociados a alguna otra técnica quirúrgica, dado que hay un importante compromiso corneal subyacente. Esta técnica se hace de la siguiente forma. El ojo donante, que sería el ojo sano en este caso, lo que habría que hacer es obtener un tejido limbar de biopsia, y esto se va a preservar en BCS. El ojo receptor va a ser sometido a una excisión de una peritomía en 360 grados, se saca completamente el panus de la córnea y se coloca una membrana amniótica para, a continuación, poder implantar estos trasplantes de SLED, que se hace de forma aleatoria, no existe un patrón definido, asociado a fibrin glue para posteriormente cubrirlo con un lente de contacto. Acá están los resultados postoperatorios, y podemos ver en la primera imagen que se alcanza a ver ahí el límite del lente de contacto, los distintos trasplantes de las stem cells. Acá está las 2 semanas postoperatorias. El lente de contacto se retira en general en promedio entre los 7 y 10 días, y podemos ver que todavía se logra ver la membrana amniótica. A los 3 meses postoperatorios, la membrana amniótica ya se ha casi reabsorbido, y existe una pequeña disminución ya en el tamaño de estos grupos de stem cells. Esto también muestra una evolución postoperatoria de diferentes casos de pacientes sometidos a la técnica. En el primer caso vemos un pemfigoide ocular y la evolución de un año de este paciente. Este era el estadio preoperatorio, esto es el postoperatorio inmediato, y acá podemos ver
cómo hubo una mejoría en la transparencia corneal y se puede ver incluso que el paciente tenía una catarata, por lo que fue sometido también a la cirugía de catarata. Y en la imagen D podemos ver la evolución un año después del SLED y 9 meses después de la cirugía de catarata del paciente. En el segundo caso, en las imágenes E y F, vamos a tener un déficit de stem cells que fue secundario a la resección de una neoplasia escamosa de la superficie ocular, y podemos ver la evolución un año después de que haya sido sometido a esta técnica. Las G y F muestran un caso de queratoconjuntivitis vernal severa. En este caso había una afectación bien importante y podemos ver cómo estuvo la evolución a un año y medio en el postoperatorio. Acá también podemos ver un caso de pemfigoide y podemos ver una evolución que fue a 4 años de seguimiento. Acá tenemos el compromiso inicial y después podemos ver cómo fue evolucionando hasta la imagen K. En este caso hubo un rechazo de injerto, pero este fue manejado evolucionando finalmente con un grado de déficit parcial de stem cells. Y finalmente un Steven Johnson. Como mencionaba, este es uno de los casos en que la afectación es bilateral, por lo que el SLED a partir de un autoinjerto no sería posible y lo que se hizo fue un allo-SLED. En este caso podemos ver un seguimiento que fue a 4 años de plazo y acá está la condición prequirúrgica y acá podemos ver el postoperatorio inmediato y podemos ver que hubo una recidiva de un déficit de stem cells total en este ojo. Esto es un comentario que hizo el doctor Amezcua, quien es profesor de la Universidad de Miami y que trabaja también en Bascom Palmers, y él habla de los resultados que ha tenido con el SLED en las diferentes etiologías que pueden dar lugar a esta alteración. Él habla de que ha tenido mucho éxito en pacientes que han tenido injurias ya sea químicas, injurias térmicas o incluso en casos iatrogénicos postquirúrgicos y también en casos causados por toxicidad producto de determinados medicamentos. Y al mismo tiempo también dice que no siempre es una técnica que sea ideal. Así, por ejemplo, él no ha tenido los mejores resultados en casos que son secundarios a patologías inmunológicas. Por otra parte, él dice que esta es una técnica que puede ser ampliamente utilizada, considerando que a diferencia del CLEP, no va a requerir de instrumentos que sean demasiado elaborados, ni tampoco de una expansión ex vivo en laboratorio. Y por otra parte, muestra el agradecimiento de los pacientes que no solamente están muy conformes por esta mejoría de la agudeza visual, sino que también han manifestado su agradecimiento debido al cambio en la calidad de vida por el confort que han tenido y el alivio del dolor. Existen otras técnicas que van a estar indicadas en algunos casos, como el uso de queratoprótesis. Hay diferentes tipos de queratoprótesis y una de las más utilizadas es la K-Pro queratoprótesis de Boston. Hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, y la tipo 1 es la más ampliamente utilizada, que es la que muestro acá en la imagen. La tipo 2 estaría indicada en casos específicos en que existe un ojo seco muy severo asociado, y esto antiguamente estaba solamente reservado a casos de rechazo frecuentes y múltiples de injertos corneales, pero actualmente también tiene uso en este tipo de patologías, en algunos casos de Steven Johnson, de pemfigoide ocular, e incluso, según algunos, en casos de injurias térmicas o injurias químicas. Esto no está exento de complicaciones. Acá se describen las más frecuentes de la K-Pro, el glaucoma, también formaciones de membranas retroprotésicas, defectos epiteliales persistentes, necrosis estromales, incluso casos de endoftalmitis, edema macular, queratitis infecciosa y algunos casos en los que se ha llegado a la extrusión del implante. La inmunosupresión es algo que va a estar asociado a aquellos casos en los que se tiene que hacer un aloinjerto, y acá se señala, según este protocolo, que es el protocolo de Cincinnati, que debiera comenzarse con esto una semana antes del día de la cirugía, incluyendo el uso de tacrolimus, de micofenolato mofetil, de prednisona, valaciclovir en algunos casos, y también profilaxia antibiótica con trimetoprim y sulfametoxazol. Hay algunos casos de riesgo en los que se ocupan agentes biológicos como el basiliximab, y esto en general se va a prolongar por un periodo de 3 años hasta 5 años, es una terapia que es necesariamente prolongada. A modo de conclusión, puedo decir entonces que las stem cells van a cumplir un rol fundamental en la mantención de la transparencia corneal y en su rol refractivo. Su déficit puede ser parcial o total. Es importante reconocer cuál es la etiología y tratarlo, puesto que los manejos cambian dependiendo de ello, si es que es uni o bilateral, con las distintas técnicas quirúrgicas para saber si se va a ocupar un auto o aloinjerto y qué tipo de inmunosupresión se va a utilizar. Y en estos casos, la inmunosupresión, como dije, es a largo plazo, pudiendo llegar a ser de 3 hasta 5 años de plazo.
Muchas gracias por su atención. Bueno, Victoria, primero felicitarla por la presentación. Muy buena revisión. Se lo agradezco. Esto a raíz de algunos casos que hemos visto en la consulta y que surgió la duda y me pareció un buen tema para presentarlo porque es un tema que a veces uno no ve con tanta frecuencia y que requiere tener esa susceptibilidad para poder diagnosticarlo. Así que, bueno, el énfasis que hiciste en el diagnóstico clínico me parece muy relevante para poder diagnosticarlo, manejar los diagnósticos diferenciales. Y hay casos bien comunes que uno logra ver y que quizás se pueden pasar, como son aquellos de las cirugías múltiples, pacientes con grandes pterigion, operados, reoperados, y que comienzan posteriormente a no tener pterigion, sino que a tener estos pseudoterigion, y que son producto de esta conjuntivalización por el déficit de stem cells. Así que el diagnóstico es fundamental, hacer las tinciones, manejar la historia clínica, los diagnósticos diferenciales que tú mencionaste muy bien. Y respecto al tratamiento, bueno, al tratamiento, como tú hiciste énfasis, del SLED probablemente la técnica no universal, sino que tiene que estar bien indicada en casos unilaterales. No en todos los casos va a andar bien, probablemente como menciona el doctor Amezcua, los casos de enfermedad autoinmune son siempre los más severos en cualquier ámbito de la oftalmología, y este no es la excepción. Y respecto al SLED, una técnica mucho más sencilla, tiene resultados variables, o sea, no siempre tiene un excelente resultado para nada, las expectativas tienen que ser bien manejadas, pero es sencilla desde el punto de vista práctico, o sea, uno toma un rectangulito del ojo contralateral de 2 por 5 más o menos, y toma un poco de limbo, o sea, es córneo, córneo limbar y conjuntiva, se toma ese pequeño rectángulo y luego esto se corta en trocitos y luego en el ojo contralateral se hace una peritomía, se utiliza Veriplas, se posicionan estos trocitos del injerto que tomamos contralateral y hay gente que lo hace con una tipo membrana amniótica tipo sándwich, o sea, pone una en la base, luego el donante de estos trocitos y luego la otra, o simplemente con Veriplas los trocitos y solo una membrana arriba y no como sándwich y luego un lente de contacto. Ahí la gran interrogante es cómo estas células pueden migrar, cómo señalizan para migrar hacia la zona que tienen que migrar, porque son un montón de trocitos sobre toda la superficie de la córnea, pero hay una especie de señalización que aún está en estudio de cómo estas células pueden guiarse, obviamente a través de señalización intercelular, para poder migrar al limbo digamos, repoblar la zona que tienen que repoblar que tú mencionaste. Así que eso todavía está en investigaciones. El doctor se fue el nombre ahora, Pérez, está haciendo pone marcadores con fluoresceína y va siguiendo estas células y va viendo cómo va migrando. Entonces, en conejos que tienen déficit de stem cells iatrogénico. Pero eso es algo que no sabemos, probablemente cuando eso ocurra va a haber algo mucho mejor para poder hacerlo. Y eso, y bueno, en las otras técnicas hay varias otras, yo sé que Osvaldo ahí va a comentar porque él tuvo experiencia con Comet, hay varias otras técnicas, ojo ahí con el tema de cuando son halo injertos, cuando hay casos, digamos, seleccionados, bueno, siempre la primera alternativa va a ser el propio paciente, si no algún pariente muy cercano, a veces que hay pacientes que tienen un gemelo, que es algo extraordinario, pero podría ocurrir y es un donante ideal, y si no, pacientes relacionados. Y ahí juego la inmunosupresión que hay que tener mucho cuidado. Así que eso, se abre la palabra para los comentarios. Muy bien, Victoria, la presentación. Quería recalcar algunas cosas. El diagnóstico clínico acá es clave y tratar de hacerlo en una etapa temprana. Cuando ves estos vórtices en el fondo uno dice que se perdió el fenotipo corneal y hay presencia de fenotipo conjuntival. Eso uno lo detecta tempranamente y a veces en pacientes usuarios de contacto o blefarítico rosáceo lo empieza a ver. Entonces es importante desde ahí prender la alarma porque esto es algo progresivo. Y cuando ya hay un déficit de un 360 o algo así, no hay nada que hacer con ese ojo. Los casos más complicados son los casos bilaterales y en Chile tenemos muchos. Hay el doctor Donoso seguro va a comentarlo, pero hay hartos casos de gente que viene del norte y se cree que tiene que ver con la presencia de arsénico, que tienen déficit bilateral. Yo tengo varios pacientes que estoy siguiendo y en esos casos el tratamiento, como tú bien lo estudiaste, generalmente o es algo
de donante vivo que involucra inmunosupresión, o es el COMET. Y el COMET, lamentablemente en Chile todavía no tenemos ningún laboratorio que esté funcionando con cultivo de células limpares. Estamos tratando de iniciar algo así en los USACH, y obviamente es algo que requiere recursos, tiempo, pero estamos digamos, ya tenemos más o menos con quién, cómo lo haríamos, y la idea sería que eso se pudiera, mediante la Fundación Córnea, empezar a hacer funcionar, porque para estos pacientes que vienen del norte, o les digo, o lo inmunodeprimimos, o intentamos COMET. COMET no tiene los buenos resultados como los que tú mostraste de los donantes vivos, ¿cierto? Pero siempre es mejor que, digamos, tener la córnea conjuntivalizada por completo. En este caso no es que las células de la mucosa bucal se transformen en un fenotipo corneal, sino que el fenotipo que desarrollan es muy parecido en característica al corneal, y por eso el paciente tiene una mejoría clínica de hasta un 70% en ganar líneas de agudeza visual y disminuir la visión, que dura aproximadamente 5 años, pues se repite. Y en el caso de la inmunosupresión, el protocolo de Cincinnati, no sé si leíste el último reporte que tuvieron como grupo, pero muestra que la gracia es que desde el año tú ya lo puedes empezar a bajar la inmunosupresión. Entonces no es como una inmunosupresión de un trasplante de corazón o algo así que en el fondo te cambia mucho el estilo de vida. Una inmunosupresión mucho más light y el paciente la puede tolerar mejor. Entonces este reporte nos incentiva a nosotros a decir, oye, no es tan terrible esta inmunosupresión, intentémoslo. Y ahí el mismo protocolo Cincinnati de combinar donante cadavérico con cierto donante vivo, creo yo que es la mejor opción. Y finalmente, la queratoprótesis en estos casos no son la mejor indicación. Tú sabes que la queratoprótesis de Boston tipo 1 sobre todo es la falla múltiple, pero no problemas de la superficie, porque en estos casos los pacientes tú le puedes hacer una tremenda cirugía y finalmente, como hay falla del limbar, tú trasplantas un botón donante que es el que afirma la queratoprótesis y tiende a hacer este melting periférico y a fallar. Estos casos finalmente responden mejor con la tipo 2 o con la osteoqueratoprótesis, que eso lo hacen en muy pocos lugares del mundo. Así que para el Congreso chileno vamos a traer a Alfonso Vázquez, quien hace osteoqueratoprótesis en Moorfields, así que ahí vamos a poder aprender un poco más de eso, pero como te digo, muchos lugares dicen, no, en estos casos, pongamos una queratoprótesis de Boston, y la verdad que el resultado es pésimo. O sea, pacientes con Steven Johnson o Sieren secundario y cosas así, andan muy mal porque se hacen un melting, se perforan y después terminan perdiendo el ojo y la queratoprótesis. Entonces hay que tener cuidado porque uno a veces piensa que la queratoprótesis es algo que nos vino a salvar el mundo de la córnea y la verdad es que no. Sus indicaciones son bien limitadas, como uno pensaría. Al comienzo se implantaba todo y después se vio que el caso andaba mal y ahora ya se está restringiendo su uso. Pero muy bien, eso era. Muchas gracias. Bueno, la verdad que uno se pregunta cómo serán las presentaciones de la Victoria en 10 años más cuando agregue a su condición técnica tan perfecta, tan fantástica, porque es maravilloso cómo será cuando tenga experiencia clínica, además de esto, así que vamos a tener que aplaudirla. Lo único que quería decir es que nosotros tenemos una larga experiencia en este tipo de condiciones y resulta bastante gratificante ver cómo hay hoy día un cambio radical en términos de aproximación a este tipo de problemas, que son tremendos. Nosotros vivimos esto durante muchos años, hoy día recién están todas estas técnicas que tú describiste tan bien y que han ido complementando a Andrés como Osvaldo. Entonces, eso es una cosa fantástica. El departamento de córnea ha crecido de una manera impresionante, acá en la clínica hemos tenido mucha posibilidad de corregir casos que antes eran prácticamente imposibles. Un pequeño detalle, ¿no? Los donantes cadavéricos se supone que son que están con cara de cadáver, o sea que hay que donantes de cadáver, digamos en práctica. ¿No? ¿Aló? Doctor Donoso, Hola. escuchamos. Oye, excelente la presentación, Piti. Muchas felicitaciones, increíble, tal como decía Claudio, para estar empezando una presentación súper completa, desde el diagnóstico hasta las alternativas de tratamiento. Bueno, de un tema que es tremendamente específico y es un desafío que creo yo que todavía no se ha resuelto para nada. Hay algo, a mi modo de ver, que existe en los stem cells o en la fisiopatología de stem cells que no conocemos bien y no hemos podido abordar médicamente de ninguna
forma, sin duda alguna, y quirúrgicamente con todas estas alternativas que no siempre han resultado. Hemos hecho de todo, casi de todo, diría yo, y con resultados variables, y a veces cuando resultan, tal como decía Osvaldo, duran algunos pocos años, 2 o 3 años, y recidiva, porque justamente no sabemos cómo seguir reemplazando el stem cell limbar. Bueno, hay también casos terribles en el hospital que vemos permanentemente llegando, muy curiosos, estos casos de la zona de Antofagasta, del norte, que se dice que sería por intoxicación por arsénico, pero curiosamente son más o menos de una misma generación, alrededor de los 60 años. No sé si nosotros estudiamos mucho, incluso genéticamente, por si hubiera algún factor genético familiar, pero bueno, es un enigma ese nicho que existe en Chile, eh, que es parte de la fisiopatología de todas estas disfunciones limbares. Pero bueno, excelente, Viti, excelente la presentación y aprendimos mucho. Poco que aportar porque, como te digo, poco sabemos y aparte de la poca experiencia que tenemos en los distintos casos, poco más hay que aportar. Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, solo para finalizar, algunas cosas que tomamos como tarea para la casa para nosotros es uno, tener la posibilidad de hacer la citología de impresión conjuntival, hacer el convenio con la Universidad Católica y ojalá enviar las biopsias. Ahí con Osvaldo hemos tenido la oportunidad en realidad, de notar alguna mala experiencia con la parte de anatomía patológica que tenemos convenio, porque mandamos algunos resultados de botones que hemos retirado para hacer trasplantes endoteliales, DIME, CODISEC, y la verdad es que hemos recibido resultados que no resisten análisis, así que probablemente eso lo vamos a tener que activar con la Universidad Católica, que hay un patólogo mucho más entrenado para estos temas, y en esa oportunidad también hay que ver el tema de cultivos corneales. Hace poco mandé a hacer un cultivo por una sospecha de acantomoeba y un poco engorroso mandarlo a la alemana. Creo que tenerlo en un solo lugar en la Católica nos podríamos mandar biopsias de córnea, cultivos corneales, citología de impresión conjuntival y podríamos tener mejores resultados y mejor analizados a nuestros pacientes. Y eso respecto a apoyo diagnóstico. Y el segundo es también la geografía del segmento anterior, que también lo habíamos conversado, que es algo que tenemos que tratar de mejorar, de poder implementar. Y lo otro, que probablemente lo vamos a conversar con Victoria más adelante, es el OCT de córnea, que probablemente se utiliza poco, y tenemos que reforzar ese apoyo diagnóstico porque es una herramienta muy, muy útil para varias patologías. Así que probablemente en alguna reunión lo vamos a comentar con más detalle la utilidad de OCT de segmento anterior. Andrés, Eso. ¿Sí, Doc? ¿sabes qué? Se me olvidaba comentar y hacer énfasis en algo que es muy importante en estos casos, que muchas veces hay que no hacer nada. Desde el punto de vista de injerto, hay que tener mucho cuidado por mejorar un poco la visión. Estos pacientes, sobre todo cuando son ojos únicos, estos pacientes se movilizan bastante bien a veces con una insuficiencia lumbar intermedia, diría yo, con una insuficiencia lumbar que no los deja absolutamente ciegos. Y por mejorarlo, a veces uno le puede agregar un injerto que se puede rechazar o una úlcera corneal persistente que se puede perforar, etcétera. Entonces hay que ser tremendamente prudente en estos casos cuando se decida hacer algo. Eso quería agregar porque es muy difícil el manejo postoperatorio cuando hay un déficit de stem cell. Y también, bueno, hay que ser tremendamente prudente con las queratoprótesis, como dijo Paldo, que a veces son un desastre en el largo tiempo y dejan ciego, absolutamente ciego a un ojo, o sin ojo incluso, Sí, no. a un ojo que veía o se movía el paciente relativamente bien. Así que hay que ser súper prudente y en estos casos a veces es más importante saber lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Sí, bueno,
Absolutamente de acuerdo, sí. Y de ahí después, siempre hay que primero, en los pasos son, primero una vez que corrijo el déficit de stem cell limbares, puedo trabajar en la claridad del resto de la córnea y hacer un trasplante penetrante, una queratoprótesis. Pero siempre el primer paso del tratamiento es corregir el déficit de stem cell limbares, como con las técnicas que tú mencionaste. Si no lo puedo corregir, no voy a hacer ningún trasplante. Y nos ha tocado ver a mí también varios pacientes con déficit de stem cell limbares que le han hecho una queratoplastía penetrante y al final ese es el peor ojo. En cambio, en el que no le han tocado, tiende a tener mejor visión y todo. Así que nunca pensar en un trasplante penetrante o en algo así si el paciente mantiene todavía un déficit de stem cell limbares. Había una foto que lo mostraba, de hecho, se veía el penetrante total y totalmente conjuntivalizado. Claro, claro. Bueno, ahí, bueno, recalcar lo mismo que decía el doctor Donoso respecto a que en realidad el objetivo de la presentación era primero encender la alarma como en la evaluación, en la prevención primaria. O sea, cuando ustedes vean, por ejemplo, les va a tocar, o sea, pterigión gigantes que probablemente han sido operados anteriormente, que tienen déficit en el otro ojo y probablemente tenga pterigión también en el otro ojo. Cuidado con hacer autoinjertos tan extensos que pueden dejar déficit y ustedes provocar iatrogénicamente déficit de stem cells. Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, las queratoprótesis tienen indicaciones muy, muy precisas. Una cirugía compleja, con múltiples comorbilidades, no es la gran solución, al contrario, tiene que ser con una indicación muy, muy precisa. Si no, yo he pacientes que a veces piden sacarse esto porque realmente es tanta la incomodidad y la comorbilidad que tienen asociada a estas queratoprótesis que ellos piden que por favor esto se elimine, se lo saquen, que están desesperados. Entonces yo creo que hay que tener mucho criterio para su indicación, como se comentaba anteriormente. Bueno.